Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dedicar el vídeo a un teorema muy famoso de las matemáticas que seguramente trabajará sobre polinomios. Más que un teorema, normalmente se suele llamar algoritmo o regla, la regla de Ruffini. Un método que sirve para dividir polinomios de grado el que sea entre polinomios de grado 1 de la forma x menos a y que permite conocer el cociente y el resto de una manera bastante sencilla. La mayoría de nosotros aplicamos la regla de Ruffini haciendo una cruceta, una línea vertical y una línea horizontal, procediendo a escribir los coeficientes sucesivos de los monomios una vez que han sido ordenados de grado mayor a grado menor en la parte superior, en la parte derecha de esta cruceta. En este caso en concreto, como el monomio de mayor grado es 2x cubo, escribiremos el coeficiente de ese monomio como primer número en la parte de la izquierda, más 2. El siguiente monomio, 5x cuadrado, como tiene como coeficiente un más 5, pues escribiremos ese más 5. Menos x, escribiremos un menos 1, ya que su coeficiente es menos 1. Y el término independiente, igualmente lo escribimos menos 4. A continuación, vamos a por el polinomio divisor, x más 2, y como el algoritmo de Ruffini está diseñado para polinomios divisores de la forma x menos a, tendremos que cambiar el signo del más 2 por un menos 2, ya que a nosotros nos interesa la forma x menos menos 2, para poder aplicar Ruffini convenientemente. Supongo que sabes a estas alturas que el cociente va a estar determinado por los coeficientes que van a ir apareciendo justo debajo de la línea horizontal, exceptuando al último, que va a ser el resto de la división. ¿Y cómo se opera? Pues lo primero que se hace es bajar el coeficiente principal, el más 2, situándolo como primer coeficiente del polinomio cociente. A continuación, multiplicamos menos 2 por más 2, que va a ser menos 4, y procedemos a sumar el más 5 con el menos 4, quedando más 1, que será el segundo coeficiente del polinomio cociente, y reiteramos el procedimiento multiplicando menos 2 por más 1, que va a ser menos 2, lo sumamos con el menos 1, obteniendo menos 3, y para finalizar volvemos a multiplicar menos 2, esta vez por menos 3, que será más 6, sumamos nuevamente y obtenemos el resto, que es más 2. De tal modo que el cociente de esta división va a ser, recuerda que el grado del cociente tiene que ser la resta del grado del polinomio dividendo menos el grado divisor. Por lo tanto, en este caso, el grado del polinomio cociente es 3 menos 1, 2. Así que ese primer 2 de coeficiente, el coeficiente principal del polinomio cociente, va a ir acompañado de un x cuadrado y vamos a poner entonces más 2x cuadrado. El siguiente coeficiente va a ser el de grado 1, vamos a poner más x, y el último va a ser el término independiente, que va a ser menos 3. Perfecto. Por otra parte tenemos el resto, que va a ser más 2. Y con esto queda finalizada la división por Ruffini. La pregunta es sencilla: ¿por qué funciona esto? ¿Qué demostración matemática avala la división que acabamos de hacer de una manera tan sencilla? De eso es de lo que va a continuación nuestro vídeo, y vamos primeramente a enunciar lo que es el teorema o regla de Ruffini, que probablemente nunca hayas visto enunciado. Tenemos un número natural n, distinto de 0, y un polinomio de grado n, con coeficientes en un cuerpo o anillo k. Ese polinomio va a ser de la forma a sub n por x elevado a n, más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, más todo el resto de monomios hasta que llegamos al de grado 1, a sub 1 por x más a sub 0. Todos los coeficientes a sub k desde k igual a 0 hasta n son valores que están en el cuerpo o anillo k. A sub n, el coeficiente principal, va a ser siempre distinto de 0, y la variable también va a tomar valores en el cuerpo o anillo k. Por otra parte, sea a un valor también del anillo o cuerpo k, y el polinomio divisor, que va a ser de la forma x menos a. En estas condiciones definimos los valores b sub k desde k igual a 0 hasta n, de tal modo que b sub n va a ser igual a sub n, y b sub k va a ser siempre a sub k más b sub k más 1 por a, cuando k está tomando valores naturales entre el 0 y el n menos 1. Como puedes observar, la manera de construir los valores b sub k es una manera recurrente. Dichos valores se basan en valores de orden superior, y en estas condiciones la regla de Ruffini da dos conclusiones. La primera: el valor b sub 0 va a ser igual a p sub n de a, y es el resto de la división de p sub n de x entre x menos a. La segunda, el polinomio c sub n menos 1 de x, que es b sub n por x elevado a n menos 1 más b sub n menos 1 por x elevado a n menos 2, así hasta llegar a b sub 2 por x más b sub 1. Como veis, no coincide el subíndice de los b sub k con el grado de x, luego veréis por qué. Es el cociente de la división de p sub n de x entre x menos a. Y me preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con el algoritmo de Ruffini que hacemos en clase? Buena pregunta.
Antes de mostrarte la demostración, voy a hacerte una observación para que entiendas la equivalencia entre lo que tú haces y el enunciado verdadero básico de la regla o teorema de Ruffini. Nos situamos en las mismas condiciones que dice el teorema y observa lo que ocurriría en un caso general con un polinomio como el que dice el enunciado. Colocaríamos los coeficientes del polinomio p sub n de x en la parte de arriba, superior, a la derecha de la línea vertical. El valor a estaría en la cruceta, encima de la línea horizontal y a la izquierda de la línea vertical, y los coeficientes b sub k estarían justo abajo. Son, y esa es una de las primeras cosas que tienes que observar, los coeficientes del cociente, desde b sub 1 hasta b sub n, y el resto, b sub 0. De tal modo que si nosotros nos ponemos a operar siguiendo el algoritmo que nos han enseñado en clase, lo primero que haríamos sería bajar a sub n y colocarlo como coeficiente principal del polinomio cociente. Eso nos lleva a la conclusión de que b sub n tiene que ser igual a a sub n, cosa que el enunciado del teorema de Ruffini señala. Por otra parte, si seguimos el algoritmo y multiplicamos a por b sub n, obteniendo b sub n por a, y a continuación sumamos con a sub n menos 1, obtendremos como resultado b sub n menos 1. Por lo tanto, b sub n menos 1 es igual a sub n menos 1 más b sub n por a. Esta expresión coincide con lo que dice el enunciado del teorema de Ruffini para b sub k en el caso de que k sea igual a n menos 1. Si continuamos con el algoritmo y para un caso k cualquiera, si multiplicásemos a por b sub k más 1 obteniendo b sub k más 1 por a y luego sumando a sub k a ese resultado, obtendríamos el valor de b sub k, de tal modo que b sub k va a ser igual a sub k más b sub k más 1 por a cuando k está entre 0 y n menos 1, que es exactamente lo que dice el enunciado del teorema de Ruffini. Por lo tanto, estas expresiones que tienes abajo en tu pantalla y que coinciden con el enunciado de la regla o teorema de Ruffini no siguen más que el patrón de lo que tú haces algorítmicamente cada vez que haces una división por Ruffini para polinomios concretos. Y recuerda que el coeficiente b sub 0 va a ser el resto de la división. Por lo tanto, creo que ahora te queda un poco más claro cuál es la equivalencia entre el algoritmo que tú aplicas en clase y el enunciado del teorema que yo te acabo de mostrar. Pero no nos quedemos solo en esto y vayamos directamente a la demostración de la regla o teorema de Ruffini. Vamos a demostrar primeramente la primera de las conclusiones, y es la de que el valor b sub 0 es igual a p sub n de a y es el resto de la división de p sub n de x entre x menos a. Para ello nos ponemos en las mismas condiciones que nos dice el enunciado del teorema de Ruffini y recuerda que el teorema del resto ya nos indica y nos demuestra que el resto de dividir un polinomio, en este caso p sub n de x, entre otro polinomio, en este caso x menos a, es precisamente p sub n de a. Por lo tanto, si nosotros demostramos que p sub n de a coincide con el valor b sub 0, habremos demostrado la primera de las conclusiones del teorema. Para calcular p sub n de a, sustituimos el valor a en el polinomio p sub n. A continuación, vamos a hacernos eco de lo que dice en el enunciado, y es que b sub n es igual a sub n y b sub k es igual a sub k más b sub k más 1 por a cuando k está entre 0 y n menos 1 según dicho enunciado. Con lo que me vas a permitir que reescriba esas expresiones del modo siguiente. A sub n va a ser igual a b sub n, eso es una trivialidad, y en la segunda expresión lo que he hecho ha sido despejar a sub k, de tal modo que a sub k es igual a b sub k menos b sub k más 1 por a, también con k entre 0 y n menos 1. Estas expresiones reescritas van a ser de especial importancia para operar en p sub n de a, y es que p sub n de a va a ser a sub n por a elevado a n, pero a sub n es igual a b sub n, con lo cual podríamos escribir que a sub n por a elevado a n es b sub n por a elevado a n. A continuación, hacemos lo propio con el siguiente sumando a sub n menos 1 por a elevado a n menos 1 en virtud de la expresión de a sub k para el caso k igual a n menos 1, diría que es b sub n menos 1 menos b sub n por a, entre paréntesis por a elevado a n menos 1. Lo propio vamos a hacer con el siguiente sumando, a sub n menos 2 por a elevado a n menos 2. En el caso de a sub n menos 2, como k es igual a n menos 2, entonces podríamos reescribirlo como b sub n menos 2 menos b sub n menos 1 por a, entre paréntesis, y le multiplicamos por a elevado a n menos 2. Así iríamos haciendo con todos los sumandos hasta que llegásemos a sub 1 por a, donde si la k es 1 vamos a sustituir a sub 1 por b sub 1 menos b sub 2 por a, entre paréntesis, y le multiplicamos por a, y el término independiente a sub 0, que para k igual a 0 le vamos a poder sustituir en virtud de la fórmula anterior por b sub 0
menos b sub 1 por a. Esto, que parece un lío, está a punto de darnos ya la solución de la primera conclusión del teorema de Ruffini, ya que si multiplicamos en cada sumando, por ejemplo en ese que acabo de señalar, obteniendo en este caso b sub n menos 1 por a elevado a n menos 1 menos b sub n por a elevado a n, y así lo hacemos en cada uno de los sumandos que tenemos en la pantalla, transformándolo en restas sucesivas, observar que hay términos que son opuestos. Por ejemplo, b sub n por a elevado a n, le tenemos dos veces, una en positivo, otra en negativo, son opuestos, los podemos eliminar. Si te fijas, igualmente ocurre con b sub n menos 1 por a elevado a n menos 1, que también los podemos cancelar. Y así sucesivamente hasta cancelar el último de ellos, que sería b sub 1 por a. ¿Quién es el único término que ha quedado? B sub 0, por lo que acabamos de demostrar que P sub n de A es igual a B sub 0, y en virtud del teorema del resto podemos también afirmar que B sub 0, que es P sub n de A, es el resto de dividir el polinomio P sub n entre x menos A. Primera conclusión del teorema demostrada. Vamos ahora con la segunda conclusión, que dice: el polinomio c sub n menos 1 de x igual a b sub n por x elevado a n menos 1 más b sub n menos 1 por x elevado a n menos 2 y así hasta llegar a b sub 2 por x más b sub 1 es el cociente de la división de p sub n de x entre x menos a. Situándonos nuevamente en las condiciones que marca el teorema, lo que vamos a hacer es comprobar que se verifica que x menos a entre paréntesis por c sub n menos 1 de x, tal y como lo define la conclusión número 2, y sumándole p sub n de a es igual a p sub n de x. ¿Por qué vamos a demostrar esto? Muy fácil, porque lo que tienes ahí es la prueba de la división, como tú dirías. X menos a es el polinomio divisor, c sub n menos 1 es el posible cociente, y p sub n de a sabemos de la conclusión 1 que es el resto, por lo que esa expresión debería ser válida. Vamos a demostrarla operando. Partimos de x menos a entre paréntesis por c sub n menos 1 de x más p sub n de a y escribimos al polinomio c sub n menos 1 de x extendido sumándole el correspondiente resto, p sub n de a. Pero recuerda que p sub n de a es b sub 0, con lo cual podríamos sustituir a p sub n de a por b sub 0. En estas condiciones vamos a seguir multiplicando el polinomio x menos a por el polinomio c sub n menos 1 de x. Empezamos multiplicando a x por b sub n por x elevado a n menos 1, que va a dar lugar a b sub n por x elevado a n, y vamos multiplicando a x por cada uno de los monomios de c sub n menos 1 de x. A continuación hacemos lo propio multiplicando menos a por cada uno de los monomios de c sub n menos 1 de x. Y por último sumamos el resto b sub 0. Recuerda que según el enunciado b sub n era igual a a sub n, con lo que observa que b sub n por x elevado a n podríamos sustituirlo por a sub n por x elevado a n. A continuación, y en virtud de lo que dice el enunciado del teorema de Ruffini, lo que vamos a hacer es sacar factor común a determinados términos que hay en esa suma que tienes ahí. En concreto, por ejemplo, b sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 y menos b sub n por a por x elevado a n menos 1. Observar que llevan el factor x elevado a n menos 1 los dos. Si sacamos factor común a x elevado a n menos 1, obtendremos paréntesis b sub n menos 1 menos b sub n por a, cierra paréntesis, por x elevado a n menos 1. ¿Pero qué es b sub n menos 1 menos b sub n por a? Según la definición de a sub k, para el caso concreto de k igual a n menos 1, eso es exactamente a sub n menos 1. Pero con eso no acaba la cosa, sino que eso se va a poder ir haciendo con los monomios de la parte de arriba y de la parte de abajo de la expresión, de tal modo que, por ejemplo, en el caso del x cuadrado va a quedar paréntesis b sub 2 menos b sub 3 por a, cierra paréntesis, por x elevado a x cuadrado. Y como resulta que a sub 2 es b sub 2 menos b sub 3 por a, podríamos escribir que ese monomio es a sub 2 por x al cuadrado. Nuevamente, para el caso del grado 1, tendríamos, sacando factor común a x, paréntesis b sub 1 menos b sub 2 por a, cierra paréntesis, por x, en donde el paréntesis b sub 1 menos b sub 2 por a es la expresión de a sub 1 de x. Y para terminar, observar estos dos monomios que hay ahí, b sub 0 y menos b sub 1 por a, y si hacéis la sustitución en a sub k para k igual a 0, os daréis cuenta de que esa expresión b sub 0 menos b sub 1 por a es a sub 0. Hemos obtenido que x menos a entre paréntesis por c sub n menos 1 de x más p sub n de a es a sub n por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 hasta que llegamos a sub 2 por x cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, que es p sub n de x.
acabamos de llegar a la conclusión que queríamos. Y como resulta que el teorema fundamental de división euclídea para el caso particular de P sub n de x y de x menos a como polinomios dividendo y divisor respectivamente dirá que existe un único polinomio cociente q de x y un único polinomio resto que en este caso va a ser una constante debido a que el grado del cociente siempre va a ser menor que el grado del divisor, que en este caso es 1, por lo tanto el grado del resto tiene que ser 0, de tal modo que P sub n de x tiene que ser q de x, el polinomio cociente, por x menos a entre paréntesis, que es el polinomio divisor, más el polinomio resto, que en este caso va a ser una constante r. Si comparamos la expresión del teorema fundamental de división euclídea y la expresión que nosotros hemos comprobado que es cierta, concluimos que el polinomio cociente único, q de x, es c sub n menos 1 de x, y es el cociente de la división de P sub n de x entre x menos a. Con ello habríamos demostrado la segunda conclusión del teorema de Ruffini, y todos esos coeficientes que vamos calculando en el algoritmo que todos utilizamos en clase son precisamente los coeficientes del cociente y el último de ellos es el resto. Espero que entonces este algoritmo que tanto utilizas en clase y que tan sencillo te resulta una vez que lo has entendido, sea aún y ahora más fácil para ti porque entiendes perfectamente de dónde sale y que está avalado, certificado por una demostración matemática correcta. Y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Un saludo.